todos, buenos días, bienvenidos, ¿cómo están? Hola doctor, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos Eh, pues bienvenidos todos, hoy tenemos entonces la última de las sesiones programadas de la clase. Vamos a ver dos capítulos, no son cortos realmente, están muy resumidos porque son de hecho de los capítulos más largos que hay en el estudio de la patología, sobre todo este primero de patologías de la piel. La patología de la piel es de los capítulos más extensos que se van a encontrar en un libro de patología. Se incluyen muchas lesiones inflamatorias, infecciosas, neoplásicas. Tenemos un montón de tejidos que nos pueden causar, por ejemplo, una neoplasia, el epitelio, los vasos sanguíneos, los anexos. Entonces es muy muy extenso. Vamos a centrarnos únicamente en lesiones neoplásicas y sobre todo en lesiones neoplásicas malignas, que son de las que pues les van a interesar más, sobre todo poderlas detectar en la práctica clínica. Ya las demás de patologías inflamatorias, eso ya es un trabajo más especializado del dermatólogo. Entonces ahí, con que sepan más o menos hacer la sospecha inicial de alguna de estas patologías inflamatorias, pues ya el paciente más o menos se va a ir bien encaminado. Entonces vamos a iniciar con este capítulo de patologías de la piel, sobre todo centrándonos en las neoplasias malignas de la piel. Bien, la piel, a lo mejor ya lo han escuchado, es el órgano más extenso que tenemos en el cuerpo. Nos recubre pues toda la superficie corporal y está compuesta por 3 capas en general. Aquí las podemos ver. La que está más superior y de un color como más intenso es la epidermis. Después, debajo de ella está la dermis, que es todo este tejido que tiene un aspecto fibroso, fibroconectivo, que tiene una coloración eosinófila en general. Y debajo de ella, esta zona que se ve ya más blanca, es la hipodermis o tejido celular subcutáneo, que está compuesto principalmente por grasa, algo de tejido fibroso, y ahí también encontramos algunos de los anexos de la piel. Bien, revisando por capas, la epidermis, que es en donde nos vamos a centrar ahorita el estudio de este capítulo. La epidermis pues está compuesta por el epitelio que reviste a toda la piel en general. Es un epitelio escamoso, estratificado, queratinizado, y tiene en general 4 capas o estratos. El más profundo es el estrato basal, que es donde encontramos las células madre que van a estarse replicando para estar regenerando o renovando este epitelio. Por encima de ellas tenemos el estrato espinoso, que son todas estas células que tienen forma más como de pieza de rompecabezas, que tienen un citoplasma más abundante. Y encima del estrato espinoso o estrato de Malpighi tenemos el estrato granuloso, que aquí lo podemos ver, está compuesto más o menos por unas 3 filas de células y recibe ese nombre por esos granulitos pequeños que se ven en el citoplasma de las células. Aquí los podemos ver, esos gránulos como más basófilos o morados, que están compuestos por queratohialina, que es un producto intermedio o precursor de la queratina, que es lo que nos llena las células aquí ya en el estrato superficial o estrato córneo. Las células que están en el estrato córneo pues ya son células que están muertas, ya no tienen núcleo y únicamente están llenas de queratina, y esto es lo que nos provee ese aislamiento en la piel. La piel tiene muchas funciones: preservar la humedad del cuerpo, preservar el calor, protegernos de infecciones, protegernos de sustancias químicas o tóxicas, y la gran mayoría de ese trabajo lo hace gracias a esta capa de queratina, la capa córnea o estrato córneo, porque forma una barrera más o menos impermeable. A veces se pueden penetrar algunas sustancias o algunos microorganismos, pero en general nos protege bastante bien. Hablando en términos generales también, la piel, tenemos 2 tipos, pues refiriéndonos a la histología. Este es un corte histológico de piel delgada, donde vemos únicamente esos 4 estratos que les dije: el basal, el espinoso, el granuloso y el córneo. Pero en algunas partes del cuerpo, como las palmas de las manos, las plantas de los pies, tenemos un tipo de piel que se llama piel gruesa.
Y esto tiene algunas diferencias. Tiene en cuanto a células los mismos estratos basal, espinoso, granuloso. Aquí está muy prominente el estrato granuloso para que puedan ver bien cómo están esos granulitos de queratohialina muy morados. La diferencia empieza aquí en el estrato córneo. El estrato córneo está muy compacto y muy grueso. La capa de queratina está como que muy densa comparándola con esta que vemos en la piel delgada. Y además vemos esta banda de células más eosinófilas que tienen un producto intermedio entre la queratohialina y la queratina que se llama eleidina. Este es el estrato lúcido y solamente se ve en la piel gruesa. En la piel delgada también se forma esta transición entre queratohialina y queratina, pero como es muy delgadita la capa córnea, aquí no se alcanza a observar el estrato lúcido. Aquí sí es muy prominente y se puede ver muy fácil. Bien, la piel como tal, la epidermis, está compuesta por estas células que son los queratinocitos. Esta es una imagen de microscopía confocal con un estudio de inmunofluorescencia donde se ve el citoesqueleto de uno de estos queratinocitos. Son células epiteliales, tiene un citoplasma muy abundante, las vemos de forma poliédrica porque están como enganchadas o clavadas con la célula vecina y eso las estira y las hace que tengan estas formas geométricas, pero normalmente son más redonditas cuando están relajadas. Este citoesqueleto está compuesto por citoqueratinas. La piel, al estar revestida por un epitelio, bueno, expresa citoqueratinas en la epidermis. Estos queratinocitos están unidos a los queratinocitos adyacentes y también a la membrana basal del epitelio mediante desmosomas. Los desmosomas son estas estructuras que vemos aquí representada en la imagen. Son puentes de proteínas. Aquí estamos viendo en la parte de abajo cuáles son las proteínas componentes de cada uno de estos desmosomas, que están anclados, bueno, a la membrana de uno de los queratinocitos y después se enganchan con el desmosoma del queratinocito adyacente. En el caso de la membrana basal, únicamente se presenta una sola de estas estructuras, entonces se llaman hemidesmosomas, así como que si fuera la mitad de un desmosoma. Bien, la epidermis pues descansa sobre una membrana basal. Aquí la estamos viendo resaltada de un color muy rosa con esta tinción de paz. Es una estructura paz positiva. Y pues esto le provee el anclaje a la epidermis y también la conecta con la dermis, que es la siguiente estructura que está más hacia lo profundo. La dermis está compuesta principalmente por tejido fibroconectivo y vasos sanguíneos que le provee pues esa elasticidad a la piel, le provee también algo de aislamiento contra la temperatura y resistencia a impactos, pero también le lleva la nutrición al epitelio. El epitelio no es vascularizado, entonces recibe los nutrientes de todos los vasos sanguíneos que están aquí en la dermis. Hay algunos otros componentes de la epidermis, por ejemplo los melanocitos, estas células que vemos en la imagen de la izquierda, con un citoplasma claro. Si ya vimos el capítulo de patología mamaria, bueno, ya deben más o menos reconocer células así con citoplasma clarito, parecidas a las miopiteliales, aunque estas son completamente distintas. Son melanocitos, no son células epiteliales como tal, son células derivadas de la cresta neural y la función que tienen es la de producir y depositar la melanina en los queratinocitos. Del lado derecho los estamos viendo resaltados con una tinción de inmunistoquímica, un antígeno contra S100. Y pues aquí podemos ver la forma que tiene el citoplasma. Tienen proyecciones dendríticas, como si fueran ramificaciones, para poder depositar esa melanina en los queratinocitos. Aquí vemos una tinción especial que se llama Fontana-Mason, que es una tinción para melanina. Podemos ver cómo la melanina es más abundante en el estrato basal, que es donde están los queratinocitos, y pues ahí se va repartiendo esa melanina entre todos los queratinocitos basales, y los que van ya ascendiendo en el espesor del epitelio conservan únicamente una especie de capuchón de melanina, esta estructura de aquí que los protege de las radiaciones ionizantes como la luz del sol. Aquí vemos en esta
Este es un corte con una tinción de rutina de hematoxilina eosina. A veces se ve muy prominente la melanina, otras veces no se ve tan fácil, pero aquí se puede observar cómo todos los queratinocitos tienen ese capuchoncito de melanina que está directamente sobre el núcleo para ayudar a proteger esos ácidos nucleicos de las radiaciones solares. Bien, hay otras células también ahí en la epidermis, que son las células de Langerhans. Estas son células inmunitarias, son parientes de los macrófagos, entonces tienen capacidad fagocítica y de células presentadoras de antígeno. Estas son las que están aquí vigilando en la epidermis para detectar la entrada de algún microorganismo y empezar una respuesta inmune contra él. Bien, yéndonos ya más profundo, saliéndonos de la epidermis, tenemos también como componentes de la piel los anexos. Este de aquí es un conjunto de anexos, es la llamada unidad pilosebácea. Está compuesta por los pelos de la piel, ¿sí? Que tienen pues varias estructuras, que la papila, la vaina exterior, la raíz, etcétera, la glándula esta sebácea y el músculo piloerector, que forman en conjunto una unidad. Aquí vemos, por ejemplo, este es un corte histológico de piel, este es de la vulva y tiene, pues aquí se ven varias glándulas sebáceas, todas estas estructuras ahí como nidos de células que tienen un citoplasma más claro, son las glándulas sebáceas. Estas tienen una forma de secretar muy particular en la que las células estas, los sebocitos no liberan ninguna secreción como tal, sino que son destruidos. Si los sebocitos se destruyen, en su interior tienen toda esa secreción sebácea y eso es lo que sale al exterior a través de estos conductos. Otros anexos que podemos encontrar en la piel son las glándulas sudoríparas. Este es un ejemplo de piel gruesa de la palma de la mano. Y vemos aquí en la profundidad, en la dermis pues más profunda, la dermis profunda, perdón, o dermis reticular. Vemos este grupo de acinos ahí pequeñitos que ya si nos acercamos vemos que están compuestos por o revestidos por una doble capa de epitelio. Estas son glándulas sudoríparas écrinas. Glándulas sudoríparas tenemos dos tipos, las écrinas y las apócrinas. Las écrinas tienen un epitelio más cúbico o cilíndrico bajo, que tienen una luz más recta, y estas secretan por medio de canales de las células epiteliales, o sea, producen una sustancia que van a secretar el sudor y lo liberan hacia la luz de la glándula. Las otras glándulas apócrinas, si se regresan al capítulo de patología mamaria, donde vimos la condición fibroquística, hablamos de la metaplasia apócrina, van a ver una imagen muy similar a esta, pero estas no son ductos mamarios, en este caso son glándulas sudoríparas. Les dije, ese nombre de metaplasia apócrina que se ve a veces en los ductos mamarios, se le da por ese parecido con estas glándulas. Y pues podemos ver cómo el citoplasma de las células epiteliales aquí es muy distinto, es muy eosinófilo, se ve redondeado, no se ve el borde recto, y vemos que las glándulas tienen aquí las células epiteliales tienen proyecciones de su citoplasma. Aquí nos vamos a acercar. Proyecciones del citoplasma que parece que se estuvieran desprendiendo del citoplasma de la misma célula epitelial. Esta es la forma de secreción apócrina. Se forma una prolongación, hay una proyección del citoplasma que después se decapita o se desprende, y ya esto al destruirse o disolverse dentro de la luz forma la secreción. Bien, tanto las células las glándulas écrinas como apócrinas tienen una doble capa de epitelio. Aquí estamos viendo marcadas las células secretoras con la citoqueratina 7 y las células mioepiteliales, muy parecido a como las nombramos ahí en la mama. Aquí están marcadas con actina de músculo liso. ¿Sí? Tienen doble capa de epitelio estas glándulas. Bueno, esto nos ayuda a identificar cuando hay neoplasias de los anexos de estas glándulas sudoríparas, a identificar una neoplasia, o a distinguir, una neoplasia benigna de una maligna. Muy parecido a como lo hacíamos en la mama. Si las células mioepiteliales o las dos capas de epitelio están presentes, sigue siendo una neoplasia benigna, aunque en el caso de las
de las neoplasias de glándula sudorípara ahí está un poquito más complejo porque hay algunas que tienen un potencial maligno indeterminado, que no nos vamos a meter ahorita en esos detalles, pero en general, si vemos las dos capas de epitelio, hablamos de una neoplasia relativamente benigna. Si ya no vemos la capa de células mioepiteliales, ya hablamos de una neoplasia maligna. Bien, esos son los componentes básicos de la piel. Hay algunas otras células que no mencionábamos, algunas otras estructuras, por ejemplo, los corpúsculos para la percepción del calor, la presión, etcétera. Pero eso ya es histología un poquito más fina. Para lo que necesitamos para el tema, con eso tenemos que reconozcan las estructuras, la epidermis, las capas que tiene la epidermis, la dermis, la hipodermis o tejido celular subcutáneo y los anexos. Bien, la piel, dependiendo de qué parte del cuerpo estemos, aunque hablemos de piel delgada, por ejemplo, no toda es igual. Este corte histológico de aquí es de piel de la zona de la espalda baja. Fíjense cómo la dermis, por ejemplo, aquí está muy engrosada, tiene mucho tejido ahí fibroconectivo. Este otro ejemplo es de piel de la cara, en particular de la región nasal. Vean cómo tiene una cantidad muy abundante de glándulas sebáceas. Todos estos nodulitos ahí son glándulas sebáceas. Y pues todos sabemos que en la piel de la nariz pues normalmente tenemos mucha secreción grasa. Otro ejemplo, esta es piel cabelluda, la que es mal llamada cuero cabelludo. ¿Sí? La piel cabelluda pues vamos a encontrar glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, pero también estas estructuras ahí muy prominentes que son pelos o unidades pilosebáceas. Pues la piel cabelluda todos sabemos es donde tenemos el cabello, entonces vamos a tener ahí más abundancia de estas estructuras. Otro ejemplo, esta es piel de la axila. Tenemos aquí pues una dermis más o menos engrosada, la epidermis también está gruesa y tenemos aquí glándulas sudoríparas, tanto écrinas como apócrinas. Las glándulas apócrinas son las que se encargan de producir como el olor particular de una persona, son las que se activan cuando ya entra uno en la pubertad, ¿sí? Y son las que causan el olor corporal o gran parte del olor corporal. Bien, ¿dudas sobre la histología de la piel? Bueno, vamos entonces a iniciar con el estudio de las patologías en las que nos vamos a centrar hoy. Hablando, les dije, de neoplasias malignas de la piel, vamos a revisar las principales o las más comunes. Vamos a iniciar con el carcinoma vasocelular, también llamado carcinoma de células basales. BCC es de sus siglas en inglés, de Basal Cell Carcinoma. Bueno, esta es una neoplasia maligna, se considera de bajo grado porque no es tan agresiva, pero sigue siendo una neoplasia maligna. Es primaria de la piel y está compuesta por queratinocitos que tienen un aspecto basaloide. Cuando nos referimos a queratinocitos de aspecto basaloide o de aspecto escamoso, ahorita que veamos el siguiente carcinoma, nos referimos a qué aspecto tienen cuando los situamos más o menos aquí en el espesor del epidermis. Esto ya lo habíamos visto cuando hablamos de patologías del cérvix. El epitelio de la piel se comporta de forma muy similar en el caso o al respecto de que tiene maduración, ¿sí? Las células en el estrato basal tienen una morfología distinta a las de los estratos más superficiales. Las del estrato basal tienen un núcleo más grande, un poquito más hipercromático, un citoplasma más escaso. Las células de los estratos ya superiores tienen un núcleo más pequeño, redondeado, que tiene un nucleolo a veces ahí conspicuo o visible y un citoplasma más abundante. Entonces, cuando nos referimos a células basaloides, aquí, bueno, decimos que tienen un aspecto parecido al de las células del estrato basal. Bien, esta es una enfermedad multifactorial. Se ha visto que en la mayoría de los casos se asocia a la exposición solar, pero hay otros factores de riesgo, por ejemplo la exposición a radiaciones ionizantes, a quemaduras o lesiones inflamatorias crónicas en la piel, pero se han reportado casos sobre todo en quemaduras. Y ya en algunos casos más raros se pueden ver asociadas a síndromes estas lesiones. Se han detectado mutaciones sobre todo en estos dos genes, hay otros más ahí relacionados, pero estos son los principales, el PTCH1 y el P53, que causan síndromes que se caracterizan, entre otras alteraciones, por presentar
carcinomas a edad temprana. Bien, cuando hablamos de cáncer, a ver si revisan las estructuras, las estadísticas de cuál es el cáncer más frecuente y eso. Se pueden encontrar a veces una notita ahí en donde están leyendo que diga que no se incluyen los cánceres de piel. ¿Por qué? Porque los cánceres de piel son los más abundantes. Entonces a veces en las estadísticas los quitan para ver ya de otros órganos cuál sería el más abundante. Entonces cuando incluimos en las estadísticas los cánceres de piel también, bueno, el carcinoma vasocelular es el cáncer más frecuente del mundo, ¿sí? En los humanos. También es el más frecuente de los cánceres de piel, representa hasta el 70% de los cánceres de piel. Se presenta más frecuentemente en adultos mayores. Cuando lo vemos en pacientes jóvenes hay que descartar alguna alteración genética como esta mutación que les dije del gen PTCH1 o de P53. Por lo general lo vamos a ver en adultos. Sí, aquí en México se ve muy frecuentemente en adultos. Muchos de ustedes ya lo han visto, ahí este carcinoma, han visto alguna persona que tiene una lesión como estas caminando en la calle, probablemente. Entonces ahorita que vemos las imágenes van a darse cuenta. Este cáncer también tiene una mayor incidencia en hombres y es más frecuente en personas caucásicas o de fototipo claro, ¿sí? De una coloración más clara de la piel. Es más raro verlo en personas con una tez más oscura, pero puede presentarse también. Bueno, clínicamente este carcinoma se presenta más en la cabeza y cuello, que son las zonas que reciben más radiación solar. El resto de los casos, bueno, están distribuidos en torso y hombros, el 15% restante, y el 5% que sobra, bueno, en otras localizaciones ya menos frecuentes. Puede salir en el labio, a veces en la mama, en la axila, en ingle o incluso en genitales, pero ya son más raros. Bien, cuando nosotros vemos una lesión como esta, los vamos a ver que siempre de forma nodular, un nodulito ahí en la piel, va a tener un aspecto que le llaman los dermatólogos perlado. ¿Sí? Todos han visto una perla, por lo menos en una imagen, que tiene como una especie de brillo. ¿Sí? Está como brillante la lesión. Tiene también telangiectasias. Las telangiectasias son vasos capilares ahí dilatados en la superficie que tienen forma o un aspecto como de telaraña, más o menos, como se ve una red vascular muy prominente en estas lesiones. Cuando están muy grandes están frecuentemente ulceradas. De hecho, en los libros o en la literatura en inglés en general se refieren a este carcinoma también como rodent ulcer o como úlcera de roedor. Yo creo que la mayoría ha visto cómo hacen o cómo dejan los roedores algo cuando lo están ruñendo, que dejan como una zona ahí carcomida central. Así se ve muy parecido a este. Y en ocasiones también pueden estar pigmentadas estas lesiones. Bien, este es el aspecto más característico, una lesión nodular, perlada, así la vemos brillante, y tiene aparte telangiectasias, esta red vascular muy prominente. Esta es una imagen que se observa por dermatoscopía, así a simple vista es más difícil verlo. El dermatoscopio es un aparato que utilizan, o un instrumento que utilizan los dermatólogos, que les provee de un aumento ahí una magnificación visual ahí de la piel, para poder distinguir características ya muy finas de lesiones como esta. ¿Sí? En ocasiones dijimos puede estar pigmentado. Aquí vemos una de estas lesiones pigmentada y vemos que está con un hundimiento ahí en la zona central. Esto pues secundario a una ulceración que se le debe haber formado. Frecuentemente dijimos está en la región de la cara o de la cabeza y el cuello. Esta lesión por ejemplo está más aplanada, pero la vemos ulcerada en el centro. Y esta es otra forma muy característica en la que lo van a ver y que probablemente ya lo han visto. Sobre todo, miren, esta es una persona ya anciana. Esto es muy común verlo en los ancianitos ahí caminando por la calle, sobre todo pues cuando ya tienen cierto nivel de descuido, porque a lo mejor no pueden ponerse tanta atención o no están tan pendientes los familiares de ellos. Los vemos frecuentemente así con sus lesiones de este tipo, incluso ulceradas como aquí, en la nariz, aquí en la región de las sienes, en los pómulos, sobre todo en la cara. ¿Sí? Esta es una lesión pues ulcerada, pero que tiene los bordes todavía elevados y se ven perladitos, así como brillantes. El tratamiento, bueno, de y de básicamente todos los cánceres de piel es quirúrgico.
¿sí? La resección quirúrgica completa es el tratamiento de elección. Hay una técnica especializada que se utiliza en dermatología, que es la técnica de Mohs. Esta se lleva a cabo en conjunto entre el cirujano y el patólogo. ¿Por qué? Porque se están haciendo, estas sobre todo se utilizan en lesiones faciales para tratar de no quitar tanto tejido. Se hace una resección inicial de la tumoración y eso se manda inmediatamente a patología para hacer un estudio transoperatorio para ver cómo están los bordes quirúrgicos. Si nos dicen que están libres, pues ya terminamos. Si nos dicen que está alguno en contacto todavía, se hace una segunda ampliación. Le quitamos otro pedacito de piel aquí al paciente para ir ampliando poco a poquito el margen y no dejar una cicatriz tan grande. O sea, para dejar una cicatriz que sea mínima, lo mínimo necesario nada más. Cuando ya el patólogo reporta los bordes quirúrgicos libres, pues ya ahí se detiene la cirugía. Bien, el pronóstico para este carcinoma usualmente es excelente. Si les dieran a escoger qué tipo de cáncer quieres que te dé, pues bueno, yo escogería un vaso celular, sí, porque este es el más frecuente, pero también es el que tiene mejor pronóstico. Son lesiones que tienen muy bajo índice de metástasis y el de recidiva, bueno, es bajo dependiendo del patrón histológico, pero sobre todo el de metástasis, vean, es extremadamente bajo, 0.05% el riesgo promedio. El riesgo de recidiva, bueno, va a depender del patrón histológico. Vamos a ver ahorita cuáles son los patrones histológicos más frecuentes, pero en general estos, el micronodular, el infiltrativo, el desmoplásico o morfeiforme y el vaso escamoso, son los que tienen mayor riesgo de recurrencia o de recidiva. En general, los otros, si se hace una resección completa, pues ya no vuelven a aparecer. Bien, cuando ya los estudiamos al microscopio, vamos a ver que estos carcinomas están formados por nódulos o nidos. Pueden verse también cordones de células neoplásicas que están compuestos por estas células de aspecto basaloide. ¿Cómo son estas? Dijimos, tienen un núcleo agrandado, que es hipercromático, tiene un núcleolo inconspicuo, o sea que lo vamos a ver ahí a veces con mucha dificultad, un núcleolo muy pequeñito y un citoplasma escaso. ¿Qué otras características vamos a ver en estas agrupaciones, ya sean nódulos, nidos o cordones? Bueno, en los cordones no se ve tanto pero en los nódulos y los nidos sí. La empalizada periférica. ¿A qué nos referimos con eso? En la periferia del nódulo o del nido de células neoplásicas, las células tumorales se van a disponer de forma paralela entre sí y perpendicular al borde de la nodulación. Ahorita lo vamos a ver como si estuvieran formando una barrera, ¿sí? O una empalizada, como una cerca, más o menos de madera. Por eso le pusieron ese nombrecito. Hay retracción estromal también alrededor de las células neoplásicas, o sea, se ve el grupo de células neoplásicas y el estroma se desprende, deja un espacio alrededor de él. Vamos a ver también frecuentemente presencia de mucina ahí en el estroma, y en estos espacios de retracción se pueden ver muchas mitosis y apoptosis a veces, y vamos a ver el epitelio suprayacente ulcerado, sobre todo en las lesiones grandes. Bien, así es como lo vemos normalmente. Un carcinoma vasocelular va a formarnos una nodulación intradérmica. Está creciendo aquí dentro de la dermis. Está todavía revestido, en este caso, por epidermis. Normalmente no lo vemos conectado a la epidermis suprayacente. Ese es otro hallazgo que se ve frecuentemente. Las células, bueno, tienen un aspecto basaloide. Dijimos, tienen poquito citoplasma. El núcleo está hipercromático y agrandado y tienen un nucleolo pequeñito. Podemos ver también frecuentemente apoptosis y mitosis. Sí, aquí tenemos por ejemplo una mitosis, aquí tenemos otra mitosis. Estas que se ven más oscuras son apoptosis. Las células de la periferia, les dije, forman una empalizada. Miren, todo esto es el nódulo tumoral. Todo este es un grupo o un nódulo o nido también de células neoplásicas. Y si se fijan en la periferia de ese nódulo, vamos a pintarlo con otro color, tenemos esta fila de células que nos están formando, las vemos como muy paralelas entre sí, nos están formando una imagen
en empalizada, ¿sí? Como si fueran las tablitas de una cerca. Y eso lo podemos ver en toda la periferia. A veces es más notorio, a veces lo vemos con un poquito más de dificultad, pero por lo general siempre lo encontramos. Aquí pues se ve más notorio en la parte superior. Aquí abajo como que se desorganizan un poquito las células. Si nos regresamos en algunas imágenes, miren, aquí vemos algunas células así, con esa polarización en la periferia, como que forman una, una barrera ahí en la periferia de ese nódulo tumoral. Otro hallazgo muy común, aparte de la empalizada, aquí se ve también muy bien la empalizada periférica. Ya en el centro de la nodulación, pues las células están más dispuestas al azar, pero en la periferia se ven así organizadas. Otro hallazgo, perdón, es la retracción esta del estroma. Este espacio blanco que se ve aquí, o blanquecino, es porque el estroma está separado de las células tumorales. Este se da por dos razones. En primera, lo que hace que se ancle la epidermis a la dermis es la presencia de la membrana basal. La dermis se ancla a la membrana basal y también la epidermis, y eso las hace que se mantengan juntas. Aquí estas células no tienen membrana basal, entonces no están ancladas así de forma eficiente a la dermis o al estroma. Pero además estas células producen mucina, entonces esa mucina se acumula en ese espacio y hace que se abra más o que se note más esa separación. Aquí la podemos ver, la mucina que se produce en estos tumores está teñida de color azul claro con esta tinción de paz y azul al cian. Entonces todo esto de color azulito es mucina que está produciendo este tumor. A veces los podemos ver pigmentados, como en este caso, ¿sí? No hay que confundirlos ahí con otra neoplasia de mayor grado como un melanoma. Hay que ver siempre la morfología de las células, ver que son células basaloides, están muy pues monótonas o homogéneas entre sí, y el patrón de crecimiento sobre todo. Las variantes histológicas, bueno, esto se refiere a cómo se van a disponer las células tumorales, o sea, qué tipo de agrupación nos van a estar formando. Y estas, bueno, se distinguen o se separan porque no todas tienen el mismo comportamiento. Ya vimos que hay algunas que tienen mayor riesgo de recidiva. Entonces, aquí vemos algunas de las principales: el multicéntrico o superficial, el nodular, el micronodular, el adenoideo o adenoideo quístico, el infiltrativo, el desmoplásico o también llamado morfea, y el vasoescamoso. Hay algunas otras menos comunes, pero estas son las que más frecuentemente encontramos. Bien, este es el nodular, multicéntrico superficial. ¿A qué se refiere eso de superficial? Pues está en la dermis superficial. La dermis, esta capa de la piel de tejido conectivo, se me pasó a decirles, tiene también dos divisiones. La que está más próxima a la epidermis tiene el nombre de dermis papilar o dermis superficial, porque está más hacia la superficie. La que está ya más profunda, donde vemos estas bandas gruesas de colágeno, es la llamada dermis reticular o dermis profunda. Entonces aquí esta lesión la vemos en la dermis superficial. Esta sí la vamos a ver frecuentemente adherida, fíjense aquí, a la epidermis. Y le dicen multicéntrico porque se ve que está unido. Después hay un espacio de epidermis sana aparentemente, y después otro nido de células tumorales, y así. Este es un tumor que tiene una distribución más superficial pegado a la epidermis. Este otro patrón es el patrón nodular. Las células tumorales nos van a formar nódulos. El micronodular se ve muy parecido, pero son nódulos más pequeñitos. Aquí lo estamos viendo un poquito más de lejos. Se ven nódulos más pequeñitos, y este tiene ya un índice de recidiva más alto porque este puede profundizar más en la piel o tiende a profundizar más en la piel. El patrón adenoideo o adenoideo quístico va a depender de si lo vemos nada más formando como estructuras glandulares pequeñas o si lo vemos que ya está formando estructuras quísticas grandes como estas. Este es uno de tipo adenoideo quístico. Tiene una forma de crecimiento diferente al nodular, por ejemplo, que es el más clásico o el más característico, pero ya al revisar de cerca la morfología celular vamos a ver que tienen esas mismas características de células basaloides. Sobre todo eso es lo que le da el nombre a este tumor. El patrón infiltrativo, este que vemos aquí, vean cómo ya las células no forman nódulos tan grandes, sino que forman como cordones, ¿sí? Que van infiltrando el estroma.
Aquí estos se están infiltrando de forma profunda a la dermis superficial e incluso están llegando ya a tejido muscular. O el patrón de tipo morfea o morfeiforme o desmoplásico, que se parece mucho a este. Las células forman cordones también, pero estos son cordones más delgados, más cortos, y vemos entre ellos una reacción desmoplásica muy intensa, una fibrosis muy intensa estimulada por las mismas células tumorales. Y finalmente el patrón vasoescamoso. ¿A qué nos referimos con esto? Que vamos a ver células células de morfología basaloide, como las que ya describimos, pero también células de morfología escamosa, incluso con áreas de queratinización, que son estas que se ven más grandes y más eosinófilas. Entonces, como si fuera una combinación de los dos tipos de carcinoma. Este es de los que tienen también más riesgo de recurrencia, ¿sí? De los que vimos. Los estudios complementarios en este y en el siguiente, el carcinoma epidermoide, por lo general no son necesarios, salvo que no tengan una buena diferenciación. Entonces ahí podemos utilizar algunos de estos marcadores para identificarlo. Por ejemplo, el BCL2 y P53 es positivo en este carcinoma de células basales. El Ki67, que es el marcador del índice de proliferación, está elevado generalmente aquí. Y hay un marcador que está ahorita relativamente nuevo, el VER-EP4, que es positivo en este tumor, pero es negativo en el de células escamosas o epidermoide. Porque el de células escamosas a veces nos puede dar un patrón basaloide que se parecería mucho a este por morfología. Entonces ahí sí hay que hacer la diferencia, porque entre esos dos es un mundo de diferencia en cuanto al pronóstico. Sí, el carcinoma epidermoide o de células escamosas sí tiene un peor pronóstico, mucho peor pronóstico que este de aquí. Este dijimos es relativamente, puede ser indolente o tener un pronóstico pues excelente cuando se hace la resección. El diagnóstico diferencial, bueno, contra algún otro carcinoma que pueda tener una pobre diferenciación, por ejemplo, el carcinoma de células escamosas cuando está pobremente diferenciado, lesiones preneoplásicas como la queratosis actínica o neoplasias, pero que derivan de los anexos, como del folículo piloso. Por ejemplo, el tricopitelioma o el tricoblastoma son dos neoplasias benignas de potencial maligno incierto que se pueden parecer mucho en la morfología a este tumor. Bien, el siguiente que vamos a ver es también uno de los más frecuentes, el carcinoma de células escamosas. Aquí le agregamos esto de invasor porque este se aborda en capítulos distintos: el que está in situ, que le van a llamar a veces enfermedad de Bowen, o el que ya es invasor. Ahorita nos vamos a centrar en el invasor, el que ya está causando diseminación o está infiltrando de forma profunda. También lo pueden escuchar como carcinoma epidermoide. Si lo escuchan de un dermatólogo, van a oírlo como carcinoma espinocelular. Ellos se refieren así a este tumor porque proviene de las células del estrato espinoso, o tiene más bien una morfología muy parecida a las células que están en el estrato espinoso. Ya son células más grandes con mucho citoplasma, el núcleo central con núcleo. Bien, esto de SCC pues es de las siglas en inglés de Squamous Cell Carcinoma. Bien, pues este es un tumor maligno también compuesto por queratinocitos, pero que tienen morfología escamosa. El otro era por queratinocitos con morfología en basal o basaloide. La etiopatogenia es muy similar al del vaso celular. La mayoría de los casos se relaciona a exposición a radiaciones UV. También inflamación crónica, por ejemplo, en quemaduras, en heridas que tardan mucho tiempo en sanar. Se ha visto que pueden surgir estos carcinomas. Algunos casos ya en particular se asocian a infección por virus del papiloma humano, por ejemplo en la región genital, y eso, bueno, se pueden asociar a este virus. Pero ya hablando de la piel en general, pues lo más común es que estén asociados a radiación ultravioleta. Usualmente se presenta en ancianos, aunque la edad de presentación o el rango de presentación es muy amplio. Se han visto casos en personas desde los 34 años hasta los 95, pero se presenta más en personas ya años, desde los 60 años hacia arriba por lo general.
En los niños es extremadamente raro y al igual que en el vaso celular, si lo vemos en algún niño, bueno, hay que descartar que tenga alguna anomalía genética. Y pues es más común en hombres también. Clínicamente lo vamos a ver este carcinoma como bueno, puede tener distintas configuraciones. Podemos verlo desde una lesión con forma de placa, una pápula o ya un nódulo, ¿sí? Un nódulo grande que va a tener un crecimiento lento. Frecuentemente va a aparecer en piel que tiene daño solar crónico, o sea, en la región de la cara, por ejemplo, aquí en las orejas, en los pómulos, en la nariz, sí, que ya tenemos evidencia de que ya está dañada la piel por el sol. La mayoría de los casos también se asocia a una lesión previa, que no vamos a abordar ahorita, pero es la llamada queratosis actínica. Esta es una lesión premaligna de la piel. Es como parecido como si habláramos de la lesión escamosa intraepitelial del cérvix. No es completamente igual, pero pues ya hay cambios ahí en la epidermis. Empieza a haber ya displasia y atipia citológica, pero todavía no es un carcinoma, ¿sí? Como tal. Es la lesión que vemos con mayor frecuencia asociada a este tumor. Bien, las lesiones grandes pueden estar ulceradas muy parecida como estaba el vaso celular y pueden ser sangrantes también, dependiendo pues de la extensión. Estos son algunos ejemplos. Este tiene una configuración más o menos en placa con algunas regiones nodulares y lo vemos ulcerado con datos de sangrado también ahí en la superficie. Aquí tiene una escara o costra. Fíjense cómo está en la parte posterior del cuello. ¿Sí? Aquí vemos en la oreja o el pabellón auricular y pues esta es la piel del cuello. Este otro ejemplo, este está en el labio, ¿sí? También los labios también recibimos mucha radiación solar de forma constante y este está más como un nódulo. O en el pabellón auricular también, que lo vemos formando como un nódulo con también placas, aunque en este caso ya no vemos una lesión única. Esto ya nos habla de que el tumor está teniendo diseminación. Fíjense cómo ya no hay una sola lesión como aquí o como acá. Sí, ya vemos múltiples focos tumorales aquí en el pabellón auricular. Bien, el tratamiento pronóstico, el tratamiento dijimos es quirúrgico, igual que en el vaso celular. La decisión completa se considera frecuentemente un tratamiento definitivo, ¿sí? Si ya se hace la extirpación de la lesión y nos reportan bordes quirúrgicos libres en el estudio histopatológico, pues ya se considera un tratamiento definitivo. La cirugía de Mohs también es muy utilizada, sobre todo en casos de lesiones faciales. Se les puede dar tratamiento tópico a los pacientes cuando no son resecables las lesiones o cuando son pequeñitas, sobre todo, que para tratar de eliminarlas con agentes quimioterapéuticos o inmunomoduladores. Se puede dar también radioterapia y el pronóstico en general es bueno, pero esto va a depender de cuatro factores, en general. El grado de diferenciación. No es lo mismo tener un tumor bien diferenciado a uno pobremente diferenciado. La profundidad, ¿sí? No es lo mismo que esté superficial a que ya esté en la dermis o que esté en la hipodermis o que ya esté más profundo todavía, como en músculo o cosas así. El subtipo, ¿sí? El carcinoma epidermoide, al igual que el vaso celular, tiene distintas variantes histológicas o subtipos. Entonces, algunos subtipos tienen peor pronóstico. Y del sitio de aparición, ¿sí? No es lo mismo tener un carcinoma epidermoide, por ejemplo, en una extremidad, a tenerlo ya aquí en la región de la cabeza, ¿sí? ¿Hacia dónde va a hacer metástasis, por ejemplo, esta lesión? Pues al sistema nervioso central. Ahí lo tiene en la proximidad. Entonces, este es de mucho más riesgo y peor pronóstico que una lesión que esté más distal, ¿sí? Por eso tiene que ver la localización de la lesión. Ya en el estudio del microscopio, bueno, vamos a ver, estos son relativamente sencillos de identificar. Vamos a ver que el tumor está formado por queratinocitos atípicos que tienen pues mucha atipia citológica y van a estar infiltrando la dermis, formando nidos, sábanas o cordones, dependiendo del grado de diferenciación. El citoplasma por lo general es eosinófilo y muy abundante, como lo vemos en los queratinocitos normales. El núcleo es agrandado, tiene cromatina vesicular. Acuérdense, esta es cuando
el núcleo se ve más claro porque la cromatina se margina hacia los bordes del núcleo, hacia la membrana nuclear, y tiene un nucleolo prominente. Otro hallazgo que vamos a encontrar frecuentemente en los tumores, debemos encontrar en los tumores bien diferenciados y moderadamente diferenciados para apoyar el diagnóstico de carcinoma epidermoide, es los puentes intercelulares o desmosomas que encontramos normalmente en los queratinocitos. Podemos encontrar áreas frecuentes de queratinización. Esto nos va a hablar del grado de diferenciación del tumor, formando a veces estos agregados concéntricos que se llaman perlas córneas. Ahorita vamos a ver una imagen. Frecuentemente también va a estar conectado a la piel suprayacente, a diferencia del vaso celular que veíamos la piel y por debajo la lesión. Aquí sí vamos a ver la piel suprayacente o la que está encima del tumor, muchas veces con atipia ya incluso, y el tumor cómo se va desprendiendo de esto o nace de esta y se va profundizando. Vamos a ver también frecuentemente mitosis, podemos encontrar formas atípicas de mitosis y pues el grado de diferenciación va a ser variable. ¿Qué vamos a valorar para determinar qué también diferenciado está? Bueno, el grado de queratinización y la atipia citológica, y estos son inversamente proporcionales. Cuando vemos mucha queratinización, vemos por lo general poca atipia porque las células están más diferenciadas. Cuando vemos menos queratinización, empezamos a ver más atipia porque las células empiezan a perder diferenciación. Bien, para poderlo identificar a bajo aumento, hay que tener pues en mente cómo es la imagen normal de la piel. ¿Sí? La imagen de la izquierda es un corte normal de piel, ya lo vimos en unas diapositivas atrás, vemos la epidermis, la dermis y aquí algunos anexos. Esta es una glándula sebácea. Entonces, cuando hablamos, y esto es parte del capítulo de neoplasias, esto ya lo vimos hace mucho. Cuando identificamos al microscopio una neoplasia, hay que ver lo que decíamos que es la displasia, ¿sí? Esa displasia o desacomodo de las células, que podemos verla ya sea en forma general, como están dispuestas, a esa la llamamos displasia arquitectural, o ya a nivel individual, o displasia citológica o atipia citológica, que es lo mismo. Entonces aquí estamos viendo una displasia arquitectural muy marcada, o sea, no vemos en la imagen de la derecha esa línea ahí nada más, o esa banda que sería la epidermis en la superficie y abajo la dermis. Vemos como que una zona ahí de epidermis toda irregular con zonas o áreas de engrosamiento, y por debajo de ella vemos que la dermis está infiltrada por estos grupos ahí de células muy eosinófilos. O sea, no se puede ver todavía qué tipo de células son, pero ya no vemos esta configuración normal. ¿Qué hacemos ahí? Pues nos acercamos y ahora sí vemos que estos nidos de células están formados por células de aspecto epitelial muy similares a los queratinocitos, que tienen, aquí lo vemos en la imagen de la derecha, un citoplasma muy amplio, eosinófilo, y tienen zonas de queratinización. Todas estas zonas más eosinófilas intensas o más rosas intensas son áreas de queratinización del tumor. Entonces, pues aquí ya estamos hablando de un carcinoma epidermoide. Los desmosomas son fundamentales para el diagnóstico, sobre todo cuando están bien diferenciadas o moderadamente diferenciadas estas neoplasias. Incluso cuando ya empiezan a perder mucho la diferenciación, podemos encontrar algo de desmosomas residuales, y eso nos ayuda a hacer un diagnóstico morfológico cuando no tenemos acceso a estudios de inmunistoquímica. Los desmosomas son estos puentes intercelulares que dijimos que tienen los queratinocitos para anclarse entre sí. Y aquí estamos viendo un acercamiento. ¿Qué más vemos aquí? Bueno, mitosis, por ejemplo, aquí en la esquina superior de la derecha vemos una mitosis. Pero en general, pues aquí los desmosomas, ¿sí? Si se fijan, están o se notan ahí en el espacio que queda entre una célula y otra, estos pequeños puentes intercelulares. Otros hallazgos que podemos encontrar y que nos van a empeorar el pronóstico son, por ejemplo, la invasión perineural o neurotropismo. Aquí estamos viendo un nervio aquí en la parte central, y este nervio está rodeado por células tumorales que lo están infiltrando, ¿sí? Todo esto es el perineuros. Entonces ya se metió el tumor al espacio perineural y está ahí ya abrazando e infiltrando el nervio. La infiltración
o permeación vascular también nos va a empeorar el pronóstico. Aquí vemos un vaso sanguíneo, está lleno de eritrocitos, tiene un revestimiento endotelial. Miren, ahí se ven las células endoteliales. Estos son eritrocitos. Y estas células que vemos acá son células tumorales que están ya metidas en la luz del vaso. Todas estas son células tumorales, un nido de células tumorales muy grandes. Y esto de aquí serían las paredes del vaso. Y aquí está la luz. Entonces, aquí hay permeación vascular y esto nos habla de que el tumor muy probablemente ya tiene diseminación a distancia. Si ya hay un trombo tumoral tan grande aquí, ya se pudo haber desprendido un embolo tumoral y el tumor ya se empieza a ir a otros órganos o a otros tejidos. Aquí vemos otro ejemplo de la permeación linfovascular. Este es un vaso linfático, no vemos eritrocitos, tiene pared delgadita, pero tiene su revestimiento endotelial y pues ahí dentro también vemos este nido o este grupo de células tumorales que tiene esa morfología de tipo queratinocito, tienen un citoplasma abundante, eosinófilo, el núcleo vesicular con nucleolo prominente y de una disposición más o menos central. Bien, les dije cuando evaluamos el grado de diferenciación tenemos que valorar la queratinización y la tipia citológica. Entonces, en un tumor bien diferenciado como este, vamos a ver muchas áreas de queratinización. Esta nodulación aquí eosinófila es una perla córnea, ¿sí? Que vemos casi rojita, es una zona de células inflamatorias, células tumorales o queratinocitos neoplásicos ya queratinizados, ¿sí? Ya están llenos de queratina, estas células ya están muertas y nos forman un agregado. En la piel normal, pues esa queratina se descama, se va hacia el exterior, pero aquí, como las células tumorales están metidas en el estroma, no tienen hacia dónde descamarse estas células y empiezan a agregarse una sobre la otra y a formarnos estas perlitas. Alrededor pues está esta perla córnea rodeada de células neoplásicas, células tumorales con relativamente poca atipia citológica. Los núcleos se ven más o menos regulares, tienen todos nucleolo prominente, la cromatina se ve también regular y tienen todavía mucho citoplasma, o sea, se siguen pareciendo a los queratinocitos. Conforme va perdiendo diferenciación, se van perdiendo estas características. Este es un tumor moderadamente diferenciado, donde vemos ya menos zonas con ese aspecto de tipo queratinocito, menos queratinización, y empezamos a ver más células ya más pequeñas. Aquí tienen un aspecto parecido a las células basales, o un aspecto basaloide, tienen un núcleo más hipercromático y un citoplasma escaso. O ya en los tumores pobremente diferenciados, pues aquí ya prácticamente no queda nada de queratinización ni de esa morfología de tipo queratinocito. Entonces, en estos ya nos vemos frecuentemente obligados a hacer estudios de inmunistoquímica para saber de qué tipo de carcinoma estamos hablando o de qué tipo incluso de lesión. Cuando ya vemos un tumor así pobremente diferenciado, está difícil decir que es un carcinoma porque podría ser a lo mejor un sarcoma. Fíjense cómo hay células aquí alargadas, ausadas, como en los sarcomas, o podría ser un melanoma. Ahorita lo vamos a ver en melanoma también. Entonces, cuando ya vemos este grado de diferenciación, es difícil hacer un diagnóstico morfológico. Si lo vemos así, o así sobre todo, bueno, pues aquí sí podemos decir carcinoma epidermoide o de células escamosas, bien diferenciado o moderadamente diferenciado invasor, y pues ya tenemos un diagnóstico para el paciente. Bien, en cuanto a las variantes, los libros las agrupan dependiendo del potencial maligno que tienen, o sea, qué tanta propensión van a tener para hacer lesiones metastásicas o causar la muerte del paciente. Entonces tenemos los que tienen bajo potencial maligno intermedio, potencial maligno alto, o algunas variantes más raras que tienen potencial maligno indeterminado. Vamos a ver algunos ejemplos, sobre todo de los más raros. El más frecuente afortunadamente es el bien diferenciado o moderadamente diferenciado todavía. De los demás, bueno, no son tan comunes. Esta, por ejemplo, es una variante más o menos rara, es uno de células claras. Fíjense cómo se parece mucho al tumor de células claras del riñón. Las células tienen ese citoplasma blanquecino y bordes citoplasmáticos bien definidos.
Este es uno de células ausadas o fuso celular. Fíjense cómo las células están alargadas y pues para ver por morfología la diferencia entre esto y un sarcoma es prácticamente imposible. Aquí se sabe que es un carcinoma porque ya se le hicieron pruebas de inmunistoquímica. Este otro, se me olvidó el nombrecito, es no es este, se los creas en el sello. No viene aquí el nombre. Pero este es un tumor que puede causar una infiltración muy profunda y metástasis a distancia, porque las células tumorales empiezan a hacer se desprenden como en grupos pequeñitos que empiezan a infiltrar rápidamente el estroma. No son fácilmente detectables. De hecho, si se fijan, esta es una imagen, una fotografía de un corte histológico con inmunistoquímica que se hizo una pancreatina, que es un cóctel de citoqueratinas que nos ayuda a detectar células epiteliales en general. Entonces se hizo una tinción aquí con pancreatina para poder detectar estos grupos pequeños de células tumorales que están infiltrando. Si lo viéramos en un corte teñido con hematoxilina, serían a veces difíciles de observar. Entonces este es un tumor que tiene también un alto riesgo. O el de tipo acantolítico. Cuando hablamos en la piel de acantólisis, quiere decir que se está viendo separación de los queratinocitos, y aquí fíjense cómo las células están haciéndose discohesivas y separándose una de la otra. Son algunas variantes no tan comunes. En los estudios complementarios, bueno, al igual que el vasocelular, no son necesarios por lo general, a menos que el tumor esté pobremente diferenciado o que tenga alguna forma rara como estos. ¿Sí? Por ejemplo, podemos ver, se ha dado el caso que hay metástasis de un carcinoma de células renales a la piel, cuando ya son enfermedades metastásicas muy extensas. Entonces, si vemos esto, bueno, hay que descartar que no sea un carcinoma de células renales y confirmar que sea un carcinoma de ahí de la piel, que hacemos pues estudios de inmunistoquímica. Los marcadores más frecuentemente utilizados son estos: el P63 y la citoqueratina 5,6. El P40 nos ayuda a identificar sobre todo tumores pobremente diferenciados, para hacer la distinción a lo mejor entre un carcinoma de células escamosas pobremente diferenciado y, por ejemplo, algún adenocarcinoma de otro lado con patrón sólido. Nos puede servir aquí el P40. El diagnóstico diferencial, bueno, lo vamos a hacer con algunos otros carcinomas como el vasocelular, sobre todo si vemos un patrón basaloide aquí. Cualquier otro carcinoma pobremente diferenciado, incluyendo un metastásico, o sea que sea un vasocelular pobremente diferenciado, que sea algún tumor de anexos, algún carcinoma de anexos pobremente diferenciado, o alguna metástasis a la piel, pues puede ser un diagnóstico diferencial. O con otra condición que es benigna, la hiperplasia pseudoepiteliomatosa, que es un crecimiento o una hiperplasia ahí un poquito irregular del epitelio, que puede dar una imagen que parece como si estuviera infiltrando el estroma. Se puede confundir a veces con un carcinoma bien diferenciado, entonces aquí hay que valorarla de forma muy, muy cuidadosa. Bien, para terminar el capítulo de piel, vamos a hablar también sobre melanoma maligno. Aquí, bueno, hay que aclarar, el melanoma es una neoplasia que tiene muchas formas de presentarse, tiene muchos patrones histológicos, muchas formas clínicas de presentación, y cada una de estas es abordada de forma individual. ¿Sí? Por ejemplo, que el léntico maligno melanoma, hay un capitulito nada más para decir melanoma de diseminación superficial, otro, y así. Entonces, aquí vamos a hacer como un resumen así en general, nada más para que aprendan a identificar características muy generales, perdón por la redundancia, del melanoma, ¿sí? Porque si nos metemos a ver cada uno de los subtipos, se va a hacer larguísimo este tema. Entonces, el melanoma maligno es una neoplasia maligna derivada de los melanocitos. Este ya no es un carcinoma, ¿sí? Es una neoplasia derivada de los melanocitos, que son células que provienen de la cresta neural. Entonces, pues eso nos ayuda a identificarlo con la inmunistoquímica, porque expresa algunos marcadores que se ven en las células neurales. Puede aparecer en cualquier tejido que tenga melanocitos, ¿sí? Para
bueno, así de simple, cualquier tejido que tenga melanocitos. ¿Cuál es el que estamos, en donde tenemos más melanocitos? Bueno, en la piel. Pero en las mucosas podemos tener melanocitos, en el tubo digestivo, en la retina, en el sistema nervioso central, ahí en las meninges. Entonces puede surgir en cualquiera de estos órganos. El origen es multifactorial, pero aquí está mal, esto de algunos no, en muchos casos se asocian a exposición solar. ¿Sí? Se han encontrado algunas mutaciones asociadas al melanoma. Por ejemplo, esta es la más conocida, la del gen CDKN2A, que se codifica en el brazo corto del cromosoma 9. Y bueno, tiene tres formas básicas en general de presentarse. Uno, que surja dentro de un nevo melanocítico, que es una lesión benigna formada también por melanocitos. Un nevo melanocítico que ya esté preexistente, sea congénito, o sea que lo tuvimos desde el nacimiento, o sea un nevo melanocítico adquirido que nos apareció ya después conforme fuimos creciendo. En segundo lugar, que surja de un nevo displásico, o sea algún nevo que ya tiene displasia citológica, o que surja como una lesión de novo, o sea que no había una neoplasia benigna ni nada, simplemente los melanocitos mutaron y se convirtieron en un melanoma. Bien, en cánceres en adultos, en las mujeres adultas, bueno, representa el 4% de todos los cánceres, en los hombres adultos hasta el 6%. Afecta levemente más a los hombres, con mayor frecuencia a los hombres, y los hombres también tienen más riesgo de morir por esta enfermedad, hasta 2.4 veces más riesgo. En los niños es extremadamente raro, 1 a 3%. Y esto se asocia a anomalías genéticas. Se han reportado también casos, pero que son extremadamente raros, y estos están contados en la literatura, de melanoma congénito, que la mamá tenía melanoma y durante el embarazo hubo diseminación transplacentaria de las células del melanoma, entonces pues el bebé ya nació con un melanoma, ¿sí? Pero esos son casos rarísimos que van a... no me acuerdo cuántos hay reportados en la literatura, pero son extremadamente raros. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque el melanoma hace metástasis muy fácilmente por los vasos sanguíneos, y hace invasión vascular y metástasis a otras partes del cuerpo. Entonces, pues en estos casos hubo diseminación transplacentaria, atravesó la barrera hematoplacentaria del melanoma y después se infiltró al feto. Bien, en algunos libros más viejitos de dermatología o dermatopatología aparecían muchos subtipos de melanomas, dependiendo de la presentación clínica que hayan tenido. Ahorita, ya en la actualización, bueno, estos son los 4 subtipos reconocidos: el léntigo maligno melanoma, el melanoma de diseminación superficial, el melanoma lentiginoso acral y el melanoma nodular. Cada uno de estos tiene una presentación distinta, afecta a veces a un grupo distinto de gente. Por ejemplo, la mayoría surgen en personas caucásicas o de un fototipo más claro de la piel, pero el melanoma lentiginoso acral surge más en personas de tez oscura, ¿sí? De un fototipo oscuro, como personas, de hecho se ve más frecuentemente en África y en zonas que no están expuestas al sol, como en las plantas de los pies. Entonces una presentación ya más atípica. Estos dos también, los dos primeros, el léntigo maligno melanoma y el de diseminación superficial, como su nombre lo dice, crecen primero en la superficie, o sea, crecen muy pegaditos a la epidermis. El nodular pues nos va a formar un nódulo, entonces profundiza más en la dermis. En general, hablando de perdón, de cualquier tipo de melanoma, tenemos que valorar clínicamente esto, el ABCDE del melanoma, ¿sí? Para poder sospechar o detectar alguna de estas lesiones. Esto sí, apréndanselo muy bien, sobre todo para cuando estén en su práctica clínica. La ¿a qué se refiere? A asimetría. Que si nosotros trazamos una línea y hay una línea imaginaria, sea como sea, vertical o horizontal, y vemos que el tumor no está simétrico, bueno, ya tenemos aquí la asimetría. La B son los bordes, que si están
irregulares o no. Los bordes deben verse regulares en estas lesiones pigmentadas. Si ya vemos una lesión con bordes irregulares, bueno, eso nos aumenta la sospecha de que es algo maligno. El color, sí, el color debe ser por lo general siempre homogéneo, un solo color. Hay algunas lesiones, algunas neoplasias de melanocitos que pueden presentar zonas de pigmentación o de hiperpigmentación ahí puntiforme, pero esas ya tienen patrones descritos, que se ve, por ejemplo, un puntilleo ahí finito de zonas hipercromáticas, eso. Entonces eso ya lo va a determinar el dermatopatólogo el dermatólogo. Pero ustedes ya en la clínica lo que deben buscar es que siempre tengan las lesiones pigmentadas un solo color. Si tienen ya más de un color, entonces ya es una lesión sospechosa. El diámetro también es muy importante. El diámetro tiene que ser menor a 6 milímetros. ¿Sí? Si tiene ya 6 milímetros o más de diámetro, es una lesión también sospechosa de melanoma. Y finalmente, antes de este cuadrito llegaba hasta aquí, hasta la D. ¿Sí? Recientemente, bueno, no tan recientemente, pero en algunos años atrás ya se empezó a incluir la E, que es la evolución. La evolución se refiere a cambios que se presenten ahí, que por ejemplo empieza a crecer de repente, ¿sí? Que yo he tenido ubicada mi lesión esta pigmentadita, algún lunar, que a lo mejor los bordes estaban medio irregulares o estaba grande y de repente empezó a crecer. Empezó a tener cambios de coloración, empezó a tener hiperpigmentación o a tener hipopigmentación también. Eso es algo de riesgo, ¿sí? Entonces valorar los cambios, qué se ha presentado y en cuánto tiempo se ha presentado para elevar la sospecha de melanoma. En cuanto al tratamiento, bueno, aquí el tratamiento de elección es quirúrgico. ¿Sí? La complicación con el melanoma es que pues hace metástasis a distancia muy frecuentemente. Entonces, cuando se está combatiendo esta enfermedad mediante resecciones, bueno, un día le quitan al paciente la lesión de piel donde estaba, después ya sale que tiene metástasis en otro lado, hay que hacer cirugías, resecciones amplias. Me tocó ver, por ejemplo, un paciente que le quitaron toda la oreja completa porque tenía ahí focos metastásicos de de melanoma. Se hacen amputaciones, se hacen un montón de cosas así, a veces muy agresivas, para tratar de eliminar esta neoplasia, porque la quimioterapia y radioterapia no son tan eficientes, tan eficaces contra este. Bueno, el pronóstico va a ser extremadamente variable dependiendo de cada caso individual. ¿Sí? Depende de muchos factores. El espesor del tumor, qué tan grueso está el tumor. Esto se determina utilizando el llamado método de Breslow. El nivel de invasión, o sea, qué tan profundo está invadiendo. Esto se determina o determinaba, ¿sí? Con el método de Clark. Ahorita vamos a ver cómo lo hacemos ya. La fase de crecimiento, si es vertical o radial. Los melanomas, cuando surgen de nuevo, por lo general tienen dos fases de crecimiento. Una radial, en la que empiezan a crecer en la superficie y expandirse de forma radial, o sea, ir ensanchando la lesión. Y después una fase vertical, donde ya empiezan a profundizar en la dermis. Entonces, dependiendo de en qué fase esté, bueno, va a modificarse el pronóstico. La fase de crecimiento vertical ya tiene un peor pronóstico porque ya empieza a profundizar la lesión y hace metástasis más fácilmente. El índice mitótico también es importante, que tantas mitosis encontramos en un área de 1 milímetro cuadrado. Si tiene o no ulceración. ¿Por qué? Bueno, si vemos una lesión ulcerada, esto nos va a sesgar ahí la determinación del espesor total del tumor, porque ya perdimos células en la superficie. Pero aparte, al haber ulceración, hay exposición ahí de vasos sanguíneos sangrantes, y por ahí se puede ir alguna celulita neoplásica y empezar a hacernos metástasis más tempranamente. Si hay también o no permeación vascular, nos modifica el pronóstico. Obviamente, si la hay, bueno, empeora. Cuando hay regresión también, la regresión se refiere a que las células tumorales de repente desaparecen, ¿sí? Teníamos una lesión pigmentada con características clínicas sospechosas de melanoma. De repente ya no la encontramos, ¿sí? Desapareció esa lesión o empezó a despigmentarse y al cabo de cierto tiempo desapareció completamente. Se toma una biopsia de la región y no se ve nada de neoplasia.
únicamente se ven ahí algunos cambios residuales. Esto es de mal pronóstico, ¿sí? Podríamos decir, bueno, ya se murió o se destruyó el melanoma, ¿verdad? Pero no, lo que pasa es que migran las células, entonces ya se fueron de ahí las células y ya están en otro lado, y pues ya causando metástasis. Y finalmente, si hay o no linfocitos infiltrando el tumor. Cuando no vemos infiltración linfocitaria, quiere decir que el paciente no está teniendo una respuesta inmunológica contra el tumor y esto pues empeora el pronóstico. Bien, aquí vemos algunos ejemplos de estas lesiones. Acuérdense el ABCDE, pues hay que valorar la simetría, los bordes. Aquí los bordes, esta es una lesión asimétrica, tiene bordes difusos. En la coloración pues la vemos de diferentes tonalidades. El diámetro, bueno, aquí no lo podemos medir, pero la evolución sí, fíjense cómo tiene algunas zonas de despigmentación ya, que se ven aclaraditas. Entonces, probablemente ya tuvo regresión. Aquí tenemos otra lesión donde vemos una lesión asimétrica de bordes irregulares, algunos difusos como acá. Aquí el borde sí está más marcadito, pero de este lado no se puede ver bien el borde. Aparte la vemos con múltiples colores. Y bueno, el diámetro pues eso ya lo tendríamos que medir y la evolución, sí, pero ya tenemos por ejemplo, por lo menos aquí el ABC, asimetría, los bordes irregulares y la coloración múltiple. Este es un ejemplo, bueno, otra cosa que no mencioné, estos son los diferentes subtipos. Este es el melanoma, el llamado léntigo maligno melanoma, que es una lesión muy aplanadita. Este es el melanoma de diseminación superficial, donde se ve como una especie de pápula o placa, pero engrosada. Este es el lentiginoso acral, que les dije que surge en zonas no expuestas al sol y frecuentemente también en personas con un fototipo más oscuro. Entonces tiene una presentación atípica. Aquí lo vemos por ejemplo en la planta del pie. O el melanoma nodular, ¿sí? que pues este es el que tiene peor pronóstico. Ahorita vamos a explicar por qué. Bien, la morfología de las células también es muy muy variable. Si no nos vamos a meter ahorita en los detalles de cada uno de los subtipos porque nos tomaría mucho tiempo. Les dije, cada uno se estudia por separado. Entonces lo que vamos a ver es nada más algunas características que pueden llegar a compartir los distintos subtipos de melanoma para ayudarnos a identificarlos. Por ejemplo, este es uno que está infiltrando la epidermis. Las células neoplásicas tienen un citoplasma más o menos abundante, pálido, y lo que es más característico en ellas es que tienen un nucleolo muy prominente y un núcleo vesicular. Fíjense cómo esta, vamos a marcar primero esta celulita, esta de aquí. Ahorita nos vamos a acercar ahí. Tiene un núcleo vesicular con la cromatina marginada a la periferia. El núcleo se ve como muy marcada la membrana nuclear y ese punto muy oscuro grande es el nucleolo, ¿sí? Tiene un nucleolo eosinófilo, se ve a veces incluso rojizo, muy muy prominente, parecido al que se veía en las células de Rydberg. Por eso cuando hablamos del el linfoma de Hodgkin, mencionamos, no me acuerdo si mencionamos por ahí que podía ser algunas veces esto diferencial uno del otro, sobre todo al revés, que en el melanoma veamos células así binucleadas con ese núcleo prominente. Bueno, hay que ver que no son linfoma de Hodgkin, pero aquí está muy característico el aspecto. O sea, vemos muchos nidos de células con esta morfología, mucha tipia citológica, pleomórficas, núcleo vesicular y ese nucleolo eosinófilo muy prominente. Aparte que estamos viendo pues pigmento, aquí algunas células están pigmentadas, las vemos con ese puntillo de color café que es la melanina. Aquí vemos más evidente la pigmentación y pues aquí lo que es también más preocupante es que esta lesión ya está más profunda. Estamos en la dermis reticular e incluso se está formando ya algo de desmoplasia alrededor de las células tumorales, pero todas estas que vemos de color café son células tumorales de un melanoma que están pigmentadas. A veces la morfología puede variar mucho. Estas son células ya muy pleomórficas, algunas células muy grandes con núcleos y todos irregulares, algunas células ausadas, otras células con esa morfología que les dije del nucleolo rojizo o eosinófilo prominente. Entonces por eso en los melanomas
nunca, por lo menos acá en la institución donde estoy yo, no van a verse un diagnóstico como tal de melanoma, ya así definitivo, sin inmunohistoquímica. En la práctica privada no deben encontrar ustedes eso, un diagnóstico de melanoma maligno sin inmunohistoquímica, porque estos se pueden confundir muy fácilmente con otra neoplasia. Una célula como esta, por ejemplo, miren, aquí casualmente ya encontré una. Esta célula, si la viéramos aislada, a lo mejor en un ganglio linfático porque está haciendo metástasis, ¿cómo decimos que no es una célula de Richtsenberg? Que está binucleada, tiene sus núcleos eosinófilos, prominentes. O sea, ¿cómo descartaríamos que fuera o no una célula de Richtsenberg? Imagínense esta sola celulita infiltrando en un ganglio linfático, por ejemplo. ¿Sí? O que, ¿cómo diríamos que esto que vemos aquí no es un carcinoma que ya tiene una pobre diferenciación? O que cuando lo vemos así como esto, que sea un carcinoma de otro tipo o incluso un sarcoma. Sí, no se puede por morfología tan fácil. Entonces, siempre necesitamos hacer la inmunohistoquímica. Incluso cuando vemos la morfología celular muy clásica, debemos reforzar el diagnóstico con la inmunohistoquímica para confirmarlo. Miren, por ejemplo, este es uno que tiene una menor diferenciación, las células tienen menos citoplasma, algunos núcleos se ven más ausados. Aquí lo que se trata es de que vean las mitosis. El melanoma presenta frecuentemente mucha actividad mitótica, entonces pues aquí ya tiene una diferenciación más pobre comparado con este de acá o con este de acá, donde se veía ese pigmento incluso y el nucleolo. Si vemos algo como esto, bueno, ya no dudamos de que sea melanoma, pero de todos modos confirmamos con inmunohistoquímica para que puedan darle el tratamiento. Pero siempre o casi siempre necesitamos confirmarlo con estos estudios. Algunos hallazgos que vamos a encontrar que nos empeoran el pronóstico son como esta es una permeación vascular. Fíjense, esta es la luz de un vaso. Aquí hay eritrocitos, están las células endoteliales revistiendo la luz del vaso. Y pues aquí ya vemos este grupo de células de un melanoma creciendo adheridas a la pared, formándonos un trombo tumoral. La invasión perineural también. Aquí vemos estas células con un nucleolo muy prominente, que es como las distinguimos, metidas en esta estructura que este es un nervio, sí, lo están infiltrando, entonces eso también nos empeora el pronóstico. Las fases de crecimiento, les dije, son dos, la radial y la vertical. La radial pues está anterior a la vertical o la precede, se caracteriza por tener un crecimiento lento, hay diseminación centrífuga, o sea, se extiende el melanoma por la superficie. Los melanocitos están generalmente confinados a la epidermis o a la dermis papilar, la dermis superficial. No vemos en la dermis, cuando hay infiltración a la dermis papilar, no vemos por lo general mitosis y vemos también respuesta inflamatoria en la base, o sea, en la parte profunda del melanoma. Cuando ya está en fase de crecimiento vertical, bueno, este es un factor pronóstico adverso. Dijimos, ¿por qué? Pues nos va a hacer metástasis ya con mayor frecuencia. Se empiezan a formar nódulos en la dermis que crecen de forma rápida. Es menos frecuente encontrar respuesta inmune del paciente, o sea, infiltrado linfocitario. Y también es más común encontrar la ulceración, las mitosis en la dermis o datos de regresión. ¿Sí? Esto ya nos habla de que hay un peor pronóstico para el paciente. Entonces, para que lo entendamos, la fase de crecimiento radial es cuando el tumor está creciendo en las direcciones de esta flecha, o sea, se va por la epidermis, pero una expansión radial, se va ensanchando la lesión. Ya cuando está en fase de crecimiento vertical, aquí lo vemos, el tumor empieza a profundizar. Y pues, ¿por qué hay más riesgo? Porque aquí en la parte profunda es donde están los vasos de mayor calibre, están los nervios y otros anexos que van a hacer que el tumor se disemine más rápidamente, sobre todo los nervios y los vasos. Bien, dentro de estudios complementarios hay muchos marcadores que nos pueden servir para hacer diagnóstico diferencial. Esos son los que más utilizamos ahí en el hospital civil. El S100 nos marca células de estirpe neural. Entonces, al ser células provenientes de la cresta neural, bueno, van a estar positivas. El HMB45 es el marcador también llamado antimelanosoma. Los melanosomas son estructuras
intracitoplasmáticas, que es donde se está formando la melanina. Entonces esas están positivas únicamente en las células del melanoma. Tenemos este otro cóctel que se llama MAR1-melana, que nos ayuda también a identificar las células estas derivadas de los melanocitos pero malignas. O el SOX10, que nos ayuda cuando ya están haciendo metástasis. Cuando hacen metástasis, los melanomas tienden a perder este inmunofenotipo. En algunas ocasiones ya no expresan de forma clásica estos marcadores. Entonces aquí pues nos sirve el SOX10, ¿sí? Para detectar las lesiones neoplásicas, las lesiones metastásicas más fácilmente. Y aquí vemos algunos ejemplos. El S100 nos da una tinción nuclear y citoplasmática, entonces vemos prácticamente toda la célula teñida. Esto es un melanoma. El HMB45 nos va a teñir el citoplasma de estas células, pero el núcleo no. El MAR1-melana también nos da una tinción citoplasmática, y el SOX10, bueno, eso nos da tinción nuclear. El melanoma dijimos que presenta frecuentemente muchas mitosis, entonces el Ki67 o Ki67 va a estar muy elevado. Acuérdense que dijimos que es un marcador de proliferación celular. Entonces, entre más de estos núcleos veamos positivos, quiere decir que hay más células en un ciclo de replicación activa. Bien, finalmente, para estadificarlo, nosotros utilizamos diversos métodos. Estos dos primeros ya no se están utilizando o ya no se deben utilizar. El método de Clark y el método de Breslow. Ahorita el que está vigente es el sistema de la AJCC o es el American Joint Committee on Cancer, sí, como el comité adjunto, no, comité americano unido ahí contra el cáncer. Este sistema se lleva o se integró entre esta asociación y la Organización Mundial de la Salud, y es el que se utiliza actualmente. Los dos primeros, bueno, estaban sencillos realmente de implementar. El nivel de Clark se refería a qué estructura está infiltrando el melanoma. Si es la epidermis nada más, si llega hasta la dermis papilar, si llega hasta la dermis reticular, pero en la mitad superficial, si abarca todo el espesor de la dermis reticular o si llega ya hasta la hipodermis. ¿Por qué ya no se utiliza este método? Bueno, ya vimos en las diapositivas iniciales que la piel es muy distinta dependiendo de qué parte del cuerpo estemos viendo y de algunas otras características que a lo mejor la persona tenga, por ejemplo, alguna condición que haga que se expanda la dermis, que haya más fibrosis, que haya atrofia de la epidermis, que tenga más panículo adiposo, etcétera. Entonces, ese espesor va a variar entre una piel y otra. Si nosotros decimos, bueno, un melanoma que nos infiltra, por ejemplo, todo el espesor de la dermis, un Clark 4, no va a tener la misma cantidad de células si está en una piel delgada, por ejemplo, piel de la cara, comparándola con la piel de la espalda, que vimos que tenía una dermis muy prominente, muy grande. Entonces ahí va a haber variación en la estimación del todo el espesor del tumor. ¿Qué se hizo? Bueno, se implementó el método de Breslow o de la profundidad de Breslow, que ese nos decía, bueno, vas a medir tú desde la primera célula tumoral que ves en la superficie hasta la última célula tumoral que ves en la profundidad. Eso lo vas a medir en milímetros, y dependiendo de la medida que te arroja este valor o esta medición, bueno, vas a darle un puntaje. Entonces, esto se dividía en milímetros, de que 1, 2, 3, 4, 5 o más milímetros, y eso nos da un valor de Breslow, 1, 2, 3, 4 o 5. Y esto se asocia con el pronóstico, ¿sí? Entre más alto esté, ya sea el nivel de Breslow o de Clark, pues más alto es el riesgo de metástasis del tumor. Actualmente lo hacemos con este método, el de la AJCC. Esta es la 8ª edición, actualizada en enero del 2018. Bueno, en 2017, efectiva a partir de enero de 2018. Aquí utilizamos algo parecido al Breslow. Medimos el espesor del tumor. Dependiendo del espesor que tiene, pues le damos un puntaje. Si esta se implementa o se utiliza junto con el sistema TNM. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que
que tumores de menos de 0.8 milímetros a menos de 1 milímetro, o de 8.8 hasta 1 milímetro van a ser T1. De 1 milímetro a 2 milímetros, T1B. De 1 milímetro a 2 milímetros, pero que tengan ulceración, etcétera. Aquí se implementan muchas, hay que revisar muchos parámetros, ¿sí? El grosor del tumor, si está o no ulcerado, si hay presencia de ganglios linfáticos positivos o metástasis a distancia, y pues con eso se le da un puntaje, y pues nos va influyendo en el pronóstico de la sobrevida, ¿sí? Vean como en los estadios más iniciales, pues vemos un pronóstico muy bueno, sobrevida a los 5 años de 99%, a los 10 años de 98%, pero conforme vamos avanzando, ¿sí? Por ejemplo, en el estadio 3D, donde vemos ya metástasis a ganglios linfáticos, vemos un pronóstico de sobrevida de 32% a los 5 años o 24% a los 10 años. Bien, con esto terminamos el capítulo de piel. No sé si ha quedado alguna duda de alguna de estas 3 neoplasias que vimos hoy. Disculpe, doctor, tengo una duda, pero no sé Dime. si exactamente encaje con patologías de la piel, más que nada sobre los lipomas. Uh-huh. Si se encaje o pertenezca a otro tema, pero no sabía dónde No, dárselo. los lipomas pertenecen a los tejidos blandos. Es una tumoración benigna de tejido adiposo. ¿Tenías alguna duda en particular de los lipomas? Sí, bueno, solo dos pequeñas dudas. Ajá. Los criterios microscópicos para determinar si un lipoma es maligno son los mismos que para cualquier tumor, o sea, la velocidad de crecimiento, si es movible y todo eso. Eh, Bueno, o es, ajá. En esa primero, que eso sería pero criterio clínico. O sea, velocidad de crecimiento sería un criterio clínico para sospechar de malignidad, pero no para confirmarla. Para confirmarla es por el estudio histopatológico. Muy bien. Y entonces sí eso sí encajaría, pues, o sea, sería como una para sospecha Sí, en sí. caso de Sí, si tiene crecimiento rápido, sospechas tú, pero puede ser por muchas causas. Que esté creciendo realmente el lipoma, o que a lo mejor, por ejemplo, como son pues masas, son nódulos de grasa, se pueden llegar incluso también a traumatizar, algún golpe en la zona o algo, puede hacer que se inflamen, se pueden infectar y demás. Entonces no es nada más si ya creció y pues ya es maligno. Sí hay que determinarlo por estudios patológicos. Si está creciendo, ahí sí pues lo indicado es hacer la resección y pues hacer el estudio histopatológico para estar seguros de qué es lo que está pasando. Pero para saber si es maligno o no, tú tienes que buscar ciertos hallazgos histológicos, que haya por ejemplo células inmaduras, lipoblastos, o que haya tipe citológica. Entonces ya con eso lo cambiarías de un lipoma a un liposarcoma, que sería la versión maligna, pero sí es diferente a los de la piel. Y los criterios, eso que me dices de la clínica, pues nada más para sospecha, no son criterios definitivos. Hasta que no ves el estudio histopatológico, entonces ya puedes decir si es benigno o no. Ok, muchas gracias, Uh-huh. doctor. Disculpe, y en caso de que se haya hecho la resección y vuelva a aparecer, ¿puede ser un signo de malignidad o no? No necesariamente, aunque los lipomas son lesiones benignas, pueden recidivar, sobre todo si no se extirpó completamente. Pero sí, si está, por ejemplo, si la resección fue hace poco, no sé, hace 1 año, hace 2 años, y ya volvió a aparecer y ya es otra vez de un tamaño significativamente grande, entonces ahí sí es una lesión sospechosa. Hay que extirparla otra vez y volver a hacer el estudio histopatológico. Pero si pues está apenas formándose otra vez una nodulación o algo, sí llama la atención porque por lo general no recidivan, pero puede darse el caso de que haya una recidiva de una lesión benigna. Pero sí, de todos modos, hay que darle vigilancia al paciente y hay que hacerle el abordaje para pues quitarle esa lesión nuevamente y volverle a estudiar al microscopio a ver si ha habido algún cambio. Gracias, doctor. Sí, por nada. ¿Alguna otra duda? Bien. Yo sí tengo una duda, profe. Ah, ok, adelante. Desde el primero me surgió, en el que se llama carcinoma bajo celular, Uh-huh. que mencionó que un grupo de riesgo son las personas caucásicas, y me preguntaba si eso tiene que ver en algo por la presencia de melanina.
Ya que, pues, Sí, perdón. Ok. Sí, lo que pasa es que las personas que tienen un fototipo de piel más claro son más sensibles a las quemaduras por exposición solar. Entonces eso hace que puedan presentar más fácilmente alguna de estas lesiones. O sea, sí es porque tenemos menos, entre más claro es nuestro fototipo de piel, tenemos menos melanina que una persona que tiene un fototipo más oscuro. Pero ya vimos que hay distintos factores, no nada más la exposición solar, exposición a algunos radiaciones o también algunos químicos o en la inflamación pueden causar este tipo de tumoraciones. Pero sí es por eso, o sea, sí está relacionada más o menos por eso. Estoy hablando en términos muy generales, pero sí, se relaciona por la cantidad o a la cantidad de melanina que tiene cada persona. ¿De acuerdo, Jair? sí, eso era lo que quería confirmar, que era por Ok. la resistencia a la radiación solar que tiene la melanina. Así es. La melanina, acuérdense, bueno, el sol, la radiación ultravioleta del sol es una radiación ionizante. Cuando incide contra el núcleo de las células, puede causar fragmentación del ADN. Eso es lo que hacen las radiaciones ionizantes. Por eso, bueno, si mi micrófono era el núcleo de la célula, veíamos que la melanina se colocaba de esta manera para proteger el núcleo de la radiación del sol. Obviamente no es una protección 100% efectiva. La melanina tiene un límite de la radiación que puede absorber, pero sí los protege bien a los núcleos. Por eso las personas que tienen un fototipo más claro o que no tienen nada de melanina son más susceptibles de estos tumores o de estas lesiones neoplásicas asociadas a la exposición solar, porque se fragmenta el ADN de las células y causa esto mutaciones después. Bien, ¿alguna otra pregunta sobre el capítulo ahorita de piel? De acuerdo, entonces son las 9:45. Vamos a dar media hora para que se despejen un poquito y vamos a regresar ya para ver el capítulo final, que sería los tumores óseos. ¿Sí? Vamos a revisar un tumor benigno y 2 malignos, que son de los más frecuentes. Bien, entonces nos vemos ahorita en un momentito más. A las 10:15 iniciamos. Gracias. Nada.